y se les había perdido. Qué feo es, ¿no? Cuando se pierde un hijo, es todo un tema. El año pasado me pasó, pero llevamos a nuestros nietos ahí durante las vacaciones de invierno al edificio ahí dado Rocha, que había para los niños se habían preparado y había tanta gente que era difícil. Y el más chiquito se puso a correr entre la gente y desesperado nosotros tratando de seguirlo para que no se nos pierda. Y me acordaba esta mañana qué bueno es estar en los negocios del Señor. ¿Quién dice amén? Hoy estamos ocupándonos en los negocios del Señor. Estamos disponiendo este tiempo, este día para el descanso y también para estar en comunión con nuestro Dios y poder honrarlo a través de su palabra. Amén. Hermanos, el Señor me viene inquietando, escuchando su voz, y llega el momento donde sentí en mi corazón de poder hablar con algo que brota del corazón de nuestro Dios y que es la restauración. Restaurar vidas, restaurar situaciones, restaurar corazones. Y esto realmente es algo que brota desde el corazón de Dios, desde el Génesis. Ahí ya vemos a nuestro Dios ocupándose y preparando todo lo necesario para que el ser humano sea restaurado por su influencia. La restauración en cada dimensión de la experiencia del ser humano es indispensable, es fundamental. Aún aquellos que no creen necesitan y buscan restauración de distintas cosas, de su familia, de su economía, de sus trabajos. Es algo que no podemos evitar. Pero la restauración realmente para aquel hombre, aquella mujer que conoce a Cristo Jesús, es un proceso que vemos que al leer la Biblia la restauración está ahí entretejida en cada cosa que nosotros leemos en su palabra, porque es una especialidad de Dios. Y cuando Él restaura pasan cosas extraordinarias en el corazón de cada uno de nosotros. Muchos sostienen que en estos últimos tiempos, y lo entendemos así, que todas las cosas profetizadas se cumplirán y se cumplirán hasta llegar al momento completo de la restauración de todo lo que vemos, de todo lo que fue creado. Y para eso el Señor deja su poder y pureza en la iglesia, para que la iglesia sea el instrumento mediante el cual la restauración que Dios quiere hacer se pueda llevar adelante. Según el diccionario, ¿qué entendemos que quiere decir restaurar? Según el diccionario, significa que es volver algo a su estado original. Algo que fue dañado, que fue alterado, necesita ser reparado. Esto implica reparar, renovar, a veces pintar, recuperar lo que se había dañado y llevarlo al estado que antes tenía, para que pueda volverse a utilizar. Hoy estamos en una sociedad donde las cosas se reemplazan mucho, ¿verdad? No se repara tanto hoy día. Ahí nosotros tuvimos que haciendo unas refacciones en casa y me decían, bueno, ya es tiempo de cambiar la cocina. Tu cocina tiene 40 años de vida. Un aparato armado en esa época que duraba tanto y estaba perdiendo gas acá, y yo me resistía a cambiarlo, hermano. No puede ser que tiremos algo que todavía sirve. Y bueno, ahí me las ingenié, la reparamos, la emparchamos y renegamos porque el horno no anda tan bien, pero nos cuesta y queremos reparar todo aquello que se pueda volver a usar. Hoy estamos en la época del reemplazo. Pero cuando llegamos, eso es lo que es la restauración según lo que dice el diccionario, pero cuando
llegamos a lo que dice las Escrituras, donde tiene que haber una restauración, lo que sucede es que las cosas crecen, se multiplican, se mejoran de manera que la condición final de esa restauración supera el estado de lo que había sido originalmente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mejora de tal punto que lo que tenemos nuevo ahora es mejor que lo que fue originalmente. Y eso es interesante porque implica una transformación total, implica una renovación completa y hecha por las manos amorosas de nuestro Dios, según su propósito, mejora y supera la expectativa que nosotros tenemos. Es interesante esto. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, durante la ley de Moisés, si alguna persona robaba a un buey o a una oveja, la robaba, descubrían que la había robado, la tiene que reemplazar, la tiene que devolver, pero no solo devolvía ese animal que había robado, sino que tenía que pagar el equivalente a 5 veces el valor de lo que había robado. 5 veces más. Así que si a alguien le robaban algo y lo descubrían, se veía grandemente beneficiado, porque ahora tenía ese animal y 5 veces más, o 4 veces más si había una oveja. Eso está en Éxodo 22:1, si en algún momento lo quieren leer. Y cuando Dios restauró a Jacob tras la prueba terrible a la cual le sometió, sabemos aquellos que hemos leído la historia de Job, Dios le devuelve el doble de lo que había perdido por esa prueba tan terrible que había pasado, lo bendijo abundantemente y fue en su vejez más bendecido y prosperado que lo había sido en el inicio de su vida. Ahí vemos una restauración extraordinaria que devuelve más de lo que se perdió. ¿Se entiende eso? Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque es lo que sucede en nuestra vida. Es una imagen poderosa de la restauración de Dios. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar, que hemos recibido de corazón a nuestro Señor Jesucristo, somos un milagro de restauración que hemos vivido a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos igual a lo que éramos antes. Y un ejemplo más cercano a nosotros, aunque lejano en el tiempo, pero más cercano a nosotros del Nuevo Testamento, Jesús le dijo a los discípulos en Marcos 10:29, me están haciendo señas que cambie de micrófono. Hola. Jesús le dice a los discípulos, les aseguro, o sea, no tengan duda de lo que les voy a decir, le dice Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y terrenos, aunque con persecuciones, ahí está cuando Dios tiene que ajustar nuestro carácter y transformar nuestra manera de ser, y en la edad venidera la vida eterna. ¿Se entendió? Ahí con el micrófono y todo eso medio pero acá Jesucristo está diciendo algo muy, muy claro, que dice que aquel que le entregue su corazón completo al Señor Jesús y a través de eso tenga alguna pérdida, porque a veces nos tenemos que alejar del estilo de vida que llevábamos, alejarnos de algunos hermanos, de algunos parientes, familiares, porque sabemos que no están ayudándonos en lo que nosotros queremos vivir en esa relación con Dios. Dice que recibiremos 100 veces más ahora en este tiempo, aunque tengamos pruebas, y tendremos también la vida eterna.
Jesús no es ni será deudor de nadie, jamás. Las bendiciones que da superan las pérdidas materiales, cambios de relaciones con las personas con las cuales estábamos habituados a relacionarnos, y Él nos bendice y nos bendice enormemente. Cuando Jesús está hablando acá de que todo el que por causa del Evangelio haya dejado cosas, ahí lo que Jesucristo está diciendo, que Dios no quiere nuestro corazón en cuotas. Dios lo quiere al contado. Quiere todo nuestro corazón. Que le entreguemos nuestro ser. Y Él ahí nos va a bendecir grandemente. Dios multiplica cuando restaura. ¿Quién me dice amén? Es así. Y Él restaura hoy en día, y Dios no solamente devuelve a la iglesia la gloria que alcanzó en los tiempos del Nuevo Testamento, presten atención a esto. Dios quiere hacer a la iglesia poderosa, actual, poderosa, majestuosa, gloriosa, y que nada, algo que nada el mundo ha visto jamás. Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El Evangelio del Espíritu Santo. ¿Qué cosas extraordinarias leemos ahí? De cómo los apóstoles trabajaban, predicaban, gente se convertían, sanaban, restauraban. Y saben que la iglesia de Jesucristo va a ser cada vez más gloriosa y majestuosa a medida que se acerca, ¿qué? Las bodas del Cordero, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prestarle atención a esto, hermanos. Todo en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado dolor, hemos experimentado alguna pérdida de un ser amado, hemos sufrido quebrantamiento, hemos sufrido decepción, desilusiones, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestro caminar espiritual. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos rotos, como está el mundo hoy día. Pero la buena noticia es que servimos a un Dios de restauración. Servimos a un Dios que tiene tanto poder y tanto amor por nosotros que puede cambiar situaciones que pensamos que son imposibles. Hoy quiero que exploremos juntos cómo Dios actúa en nuestras vidas para restaurarnos y cómo podemos caminar en esa restauración que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay una promesa en la Biblia de la restauración que Dios quiere hacer. Desde el principio vemos que Dios tiene un plan de restauración para toda la humanidad. Aquellos que hemos leído en Génesis. Después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios no los dejó en estado de separación y de pecado. No los abandonó. Más bien el hombre abandonó a Dios, pero Dios no abandonó al hombre. Aunque fueron expulsados del jardín, Dios inmediatamente comenzó a trabajar en un plan para restaurar a la humanidad a una relación correcta con Él. Nosotros somos testigos y evidencia de eso, que hemos sido restaurados, que ese trabajo que nuestro Señor empezó a hacer y planificó tuvo éxito en nosotros a través de Cristo Jesús. No trabajó en vano el Señor para que tengamos la relación correcta con Él. Y este plan se cumplirá y se sigue cumpliendo, por supuesto, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Restauración. Hay una promesa de Dios en el libro de Joel. Si quieren en algún momento, y así lo disponen, lean el libro de Joel como un ejemplo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No voy a tocar ese tema ahora, tal vez en algún momento lo tocaré, pero en el libro de Joel hay una promesa muy fuerte de parte de Dios con respecto a cómo Él restaura. Y hermanos, te estoy animando y alentando para que vivas y procures
y le ruegues a Dios por ese cambio, esa restauración que estás necesitando en tu vida, si así lo sentís. Joel 2:25 dice lo siguiente: yo les compensaré, dice el Señor. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Qué promesa tan extraordinaria. Tal vez esto, por supuesto, requiere alguna explicación. Ahí está hablando que un ejército de langostas, muchas y muchas langostas, Dios la había enviado porque el pueblo de Dios estaba conduciéndose incorrectamente delante de Dios. Muchas veces, y la mayor parte de las veces, era por idolatría. Entonces el Señor le llama la atención, esto crea dolor en el corazón de Dios, le llama la atención por intermedio de estos pequeños bichos, langostas. ¿Qué es lo que hacían? Se comían la cosecha. Lo que Dios está describiendo ahí es que estas langostas se comían el trigo, se comían la cebada, se comían el centeno, se comían las habas, y por eso, por largos periodos de tiempo, el pueblo de Dios pasaba hambre. Porque cuando describe las langostas, las grandes son las mayores, las más crecidas, las pequeñas, que son las jóvenes, las larvas que están en proceso de gestación, y las orugas, está diciendo de que llegaba una langosta y después atrás llegaba la segunda generación, hasta atrás la tercera, y había una devastación terrible de los alimentos que el pueblo de Dios necesitaba. Pasaban hambre. Pero llega un momento donde viene la restauración de Dios. Y es ahí donde esa restauración de Dios la anuncia y les dice: ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes y nunca más será avergonzado mi pueblo. Acá Dios estaba declarando una promesa que iba a suceder y sucedió. ¿Saben que Dios recuerda nuestros peores momentos? Él recuerda y restaura y te recompensa. Un Dios que no solo repara lo que está roto, sino que lo hace nuevo, lo hace mejor y más fuerte de lo que era antes. Todos aquellos que creemos en Dios tenemos una fortaleza que es muy superior a la que teníamos cuando no lo conocíamos a nuestro Dios. Y este pasaje nos muestra cómo Dios es capaz de restaurar incluso los años perdidos. ¿Les ha pasado eso? Años que nos hemos equivocado, nos hemos confundido, hemos tomado malas decisiones, hemos sido lastimados y hemos lastimado. Y Dios aún toma esos años perdidos, ese tiempo de dolor, de soledad y de sufrimiento, y no solo nos devuelve los años perdidos, sino que devuelve abundancia y bendición a través de esa restauración. ¿Qué les parece? Por supuesto que está la restauración que ejecutó, que ejerce todavía nuestro Señor Jesucristo. La obra de restauración más importante, única y sin igual que Dios ha hecho, es la que hizo a través de Jesucristo, nuestro Salvador, restaurando nuestras vidas, sacándonos del pecado y dándonos una vida nueva. A causa de pecado todos hemos estado separados de Dios. Aunque hay quienes dicen que yo estoy con Dios, que Dios me acompaña, que yo oro antes de irme a dormir, si no recibiste a Cristo,
en tu corazón como tu Salvador personal, por fe, creyendo que Cristo murió por tus pecados, estás perdiendo el tiempo. A causa del pecado todos estábamos separados de Dios y sin esperanza de salvación. Pero en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran piedad, por nosotros Dios nos envió a Jesucristo y ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso, si no conoces a Jesús, si necesitas reencontrarte con Él, este es el momento. Dios quiere primero sanar tu corazón para que después puedas disfrutar de todos los beneficios que viene por el hecho de haber conocido a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida. La restauración de Cristo ofrece no solo una reparación de lo que el pecado destruyó, sino que es una renovación completa, dinámica e influyente en otras personas. Porque nos ven y reconocen que hay algo distinto que Dios ha hecho en nosotros. Ahora tenemos, hermanos míos, por haber conocido a Cristo Jesús, armas poderosas. Armas poderosas que antes no teníamos. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, ahora son sobrenaturales. Dice, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que nosotros vemos que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de la verdad de su palabra. Tenemos argumentos en la Biblia, la verdad. Toda mentira se destruye con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Está en la palabra de Dios. Y podemos destruir todas aquellas cosas que intentan alejarnos de Dios. Destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si lo que yo estoy pensando, lo que estoy maquinando, lo que viene a mi mente, no obedece la voluntad de Dios, no obedece lo que Cristo me enseña, hay que desecharlo, hay que apartarlo. Antes no podíamos hacer eso, ahora sí, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Dios nos da armas poderosas para luchar en contra de todo lo que nos hace daño. Por eso el hermano Eduardo hoy, cuando estaba orando, no sé si lo escucharon, oró atando todo espíritu de maldad, atando todo espíritu que nos quiere dañar y nos quiere alejar de Dios. Esa es un arma que no teníamos, ahora sí. Y son armas poderosas que podemos utilizar y se levantan en contra de todo lo mal y dañino que Satanás quiere hacer, y tenemos éxito por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La restauración de nuestras vidas diarias. Aunque la restauración más grande que Dios nos ofrece es espiritual a través de Cristo Jesús, Él también se interesa por las áreas prácticas de nuestra vida. Dios desea restaurar nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra finanza y cualquier área en la que experimentemos quebranto. Ahí Dios quiere actuar. Él es un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. ¿Quién me dice amén? Es así, cada detalle. No es que Dios se ocupa por las grandes cosas que nos pueden realmente sacudir, sino que por el más mínimo detalle Él se ocupa. Es lindo, es extraordinario lo que el salmista dice en el Salmo 23, versículo 3, le dice a Dios, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Hermano, ¿quién se puede poner a comer o a disfrutar un postre o un helado cuando sabe que tiene enemigos que lo rodean? Uno tiende a esconderse, a buscar un lugar de reparo
o armarse con elementos para salir a pelear. Pero no, acá el salmista dice que Dios le presenta un banquete, o sea, quiere decir que Él está tranquilo, como cuando estamos tranquilos cenando o almorzando o celebrando en una fiesta y alrededor hay enemigos que nos quieren comer. Has ungido con perfume mi cabeza, dice Él. Has llenado mi copa a rebosar. Fíjense, en presencia de enemigos, preocupaciones, angustias, dolor, en esas situaciones, Dios lo tiene tranquilo, sentado a la mesa, y dice que unge su cabeza con perfume. El perfume en la Biblia se asocia con la adoración. Podemos en momentos difíciles, en momentos de preocupación, de angustia, de soledad, podemos adorar a nuestro Dios. Esos enemigos que dan vuelta en nuestra mente, podemos adorar a Dios. Acá dice que Él experimenta, percibe el perfume en su cabeza de parte de Dios. Esto es adoración, es devoción, es sacrificio, es honor y riqueza que Dios nos da en los momentos de angustia. Ayer estábamos con mi esposa hablando esto. La angustia, la preocupación, en un mundo muy demandante de distintas cosas. Yo me acuerdo, mi papá era un hombre que trabajaba en YPF, era técnico en el laboratorio de YPF. Y yo me acuerdo que él trabajaba de 6 a 2 de la mañana y ya quedaba libre. Hoy no es así. Hoy tenemos familias que tienen que tener 2 trabajos, tienen que trabajar mamá y papá. Era un tiempo más tranquilo, al menos es lo que yo veía, lo que yo recuerdo. Pero hoy tenemos tantas exigencias que nos apartan de tener un banquete en la presencia de nuestro Dios, aún teniendo enemigos. Y ahí está nuestro Dios, tratando de atrapar nuestro corazón, que descansemos en Él y disfrutar de ese perfume de honra y de riqueza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este salmo es una promesa de restauración emocional y espiritual. Dios quiere renovar nuestras almas. Dios quiere darnos paz y guiarnos por el camino correcto. Si te sentís agobiado, desgastado, perdido, hoy Dios dice que Él está dispuesto a restaurar tu alma y guiarte por sendas de justicia, porque estás en los negocios de Dios. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús restauró la vida de muchos a través de su ministerio. Él sanó enfermos, levantó muertos, restauró la vista de aquellos que estaban ciegos y mucho más. Pero la restauración no se limita solo a lo físico, también restaura el corazón y el espíritu. Un ejemplo claro de esto es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Ella fue, en ese momento todavía regía el Antiguo Testamento, cuando Jesús estaba vivo y en carne y hueso, sigue vivo, en carne y hueso quiero decir, y esa mujer fue llevada ante Jesús para ser condenada, porque en ese tiempo cuando esto sucedía, cuando había una mujer cometía adulterio, era condenada y la apedreaban hasta morir. Pero en lugar de condenarla, ¿qué hizo Jesús? Le dio una nueva oportunidad. Restauró su dignidad y le dijo, vete y no peques más. Así es nuestro Dios. Es un Dios de oportunidades. No nos condena, sino que nos restaura y nos da una nueva oportunidad para vivir en santidad. ¿Qué personajes de la Biblia fueron restaurados? Algunos, hay muchos más. Pero está David, el poder de la humildad ante Dios. David, ese hombre que tenía el corazón de Dios, pero por la fe y el arrepentimiento, la fe de David en Dios y el arrepentimiento de Dios, David había perdido, estaba amenazado su reinado, y David fue restaurado en el trono después de que su hijo Absalón,
trató de matarlo y fue restaurado en el trono. Pablo fue una vida que fue regenerada para la gloria de Dios. En el caso de Pablo, los judíos de la iglesia temprana persiguieron, encarcelaron y apedreaban a los cristianos. Y Pablo ayudaba y consentía todas estas atrocidades. Hasta que llegó Jesús, restauró su vida y fue el apóstol que conocemos, que tantas cartas escribió, que tanto nos ayuda para formar nuestra vida espiritual. Pedro, luego de negar a Jesús 3 veces, fue perdonado y restaurado de esa negación que había tenido en contra de Jesucristo. Y cómo Dios después lo utilizó para la bendición de la iglesia, aún hoy día nos sigue bendiciendo con sus escritos, que por supuesto escribió lo que el Espíritu Santo le estaba indicando. A veces hay restauraciones familiares que son difíciles. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú, eran gemelos, pero eran rivales. ¿Por qué? Porque Esaú le había robado la bendición de la primogenitura, Jacobo le había robado a Esaú la bendición de la primogenitura y esto lo enfureció a Esaú. Y aborreció a su hermano Jacob por haberle robado la bendición que su padre le había dado y quería matarlo. Dice ahí la palabra de Dios que si lo encontraba lo iba a matar. Y ellos se encuentran después de mucho tiempo. Jacob vivió su vida en donde Dios lo guió, Saúl vivió la suya, pero hubo un momento en que se iban a enfrentar nuevamente. Y en ese encuentro, después de varios años, Dios les dio una segunda oportunidad y sanó esa relación que los hacía enemigos y se reconciliaron. José es un caso extraordinario porque perdonó a sus hermanos quienes habían intentado matarlo y lo vendieron como esclavo. Algunos conocen la historia. Sus hermanos fueron traidores a José. Pero donde Dios interviene, donde los planes de Dios se cumplen, que de hecho se cumplen, ahí hubo una restauración extraordinaria. Y el último ejemplo que les doy de la Biblia, Esteban fue apedreado por proclamar su fe en Cristo Jesús. Perdonó de corazón a sus agresores mientras los iban matando, mientras recibía una piedra tras otra. Él los perdonó porque tuvo un corazón perdonador hasta el final. Estos son ejemplos, hermanos, de procesos de restauración extraordinario que se vivieron en la Biblia y se siguen cumpliendo para todos aquellos que caminamos con el Señor. ¿Cómo puedo tener esa restauración de lo que cada uno de nosotros necesitamos? Algunas cosas son similares unas con otras, pero a veces no. Pero para experimentar la restauración de Dios hay ciertos pasos que debemos tomar. Si estás pasando por alguna necesidad, algún cambio que necesitas que Dios haga en tu vida, escúchame lo que te voy a decir. Primero debemos reconocer nuestra necesidad de ser restaurados. No vamos a buscar la salida en Dios, al menos que reconozcamos que Él nos puede restaurar y que necesitamos esa restauración. Muchas veces el orgullo, la vergüenza, a veces el desconocimiento nos impide buscar la restauración que necesitamos. Pero no dejemos y no debemos dejar, si hay algo que Dios tiene que hacer en nosotros, un cambio que Él tiene que hacer en nuestras vidas, busquemos esa restauración, busquemos esa ayuda de parte de nuestro Dios. Santiago en el capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Es a través de la gracia que nosotros tenemos restauración,
Por eso dice la Escritura, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Con humildad busquemos al Señor. Cuando nos humillamos delante del Señor, Él jamás nos degrada. Cuando el amor de nuestro Dios nos eleva y nos ayuda, jamás nos infla. Él nos da la medida de amor y nos levanta para que podamos disfrutar de su gracia. Cuando humildemente venimos ante Dios reconociendo nuestra necesidad de restauración, Él da la gracia que necesitamos para ser renovados nuevamente. Por eso el apóstol Pedro ahí da una explicación muy clara de lo que sería un proceso de restauración en nuestras vidas. En 1 de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ver lo que hacen humillarnos delante de Dios, reconocer a Dios como nuestro Señor. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dice el versículo 7, depositen en Él ¿qué? Toda ansiedad, no se guarden nada, porque Él cuida de ustedes, Él vela por nosotros. Practiquen el dominio propio, practíquenlo. Es algo que hay que desarrollar, el dominio propio. Y manténganse alerta. ¿Por qué alerta? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiendo buscando a quien ¿qué? Te aniquila. Satanás te aniquila. Y toda la restauración que quiere hacer se cae porque si le damos lugar al diablo, no estamos alerta, nuestro dominio propio nos atormenta, ahí vamos a estar perdiendo. Satanás está buscando a quien devorar, no pide permiso, avanza y te mata. Mata tu fe. El versículo 9, resístanlo, a Satanás resístanlo, manteniéndose firmes ¿en qué? En la fe. Seamos hombres y mujeres de fe a la palabra, fe a nuestro Dios, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. No estamos solos en el sufrimiento, todos sufren. Los ricos, los pobres, los que están en situaciones, lo que sea, todos sufren. Y sufrimos los que creemos en nuestro Dios porque Dios a través de eso corrige nuestro andar para que estemos caminando cada vez de acuerdo a la voluntad de Dios. El versículo 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, no otra persona, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué hará? Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. O sea que este versículo me está diciendo que Dios tiene planes para conmigo, para contigo. Nuestra vida no es una casualidad en las manos de Dios. Él programó nuestras vidas. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué clase de planes serán lo que Dios tiene? Bueno, a Él lo está diciendo Dios. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Y de hecho Dios nos lo ha dado. Hay un clamor que el salmista hace en el Salmo 80. Restáuranos, oh Dios. Restáuranos. Cerrá ahí tus ojos por un momento.
Dios quiere despertar nuestra fe con esta palabra. Él quiere despertar en nosotros el deseo de realmente vivir una vida completamente restaurada por Dios. Y te pedimos, Dios, ahora como iglesia, te pedimos que nos restaures, Señor. Y hace, Dios mío, resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Y sálvanos, sálvanos. Tus planes son de bienestar y no de calamidad, y lo creemos. Tenemos muchas veces que pasar momentos difíciles de prueba, es cierto, pero sabemos que eso es parte de tus planes para nuestra dedicación y entrega completamente a ti. Ahí cuando nos desviamos, viene la prueba, pero es parte de tu estrategia divina para darnos un futuro y una esperanza que realmente disfrutemos. Restáuranos, Señor. Hacé que resplandezca tu rostro sobre nosotros como iglesia y sálvanos. Señor, hacé que resplandezca tu rostro sobre cada uno de los hogares que están aquí representados. Queremos ver tu gloria, tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu prosperidad sobre nosotros, porque así lo has prometido. Señor, sabemos que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero también sabemos algo y lo creemos profundamente en nuestro corazón. Que ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Por eso renunciamos a la escasez espiritual. Renunciamos a la fe mediocre. Porque yo sé que Jesucristo vino para que cada uno de nosotros tengamos vida y esa vida sea Restáuranos, Señor, y hacer resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros y sálvanos. Lo primero que dijimos en este proceso de restauración, lo primero es que debemos reconocer nuestra necesidad de ser restaurados y creer que Dios lo quiere hacer. Humillándonos debajo de su mano poderosa y dejando que los planes de nuestro Señor, que son buenos para nosotros, se cumplan
y no seamos ningún impedimento para que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros. Segundo, debemos tener fe en el poder restaurador de Dios. ¿Qué dije? Tener fe en el poder restaurador de Dios. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, cada vez que he buscado a Dios lo he encontrado. Cada vez que lo hice de corazón, sinceramente, lo he encontrado al Señor. Y he encontrado lo que es la restauración de parte del Señor. Yo soy un testigo fiel, porque lo hemos vivido, cómo el Señor restauró nuestro matrimonio, porque estaba queriéndose quebrar ahí. Sé lo que es la restauración económica, porque estuvimos viviendo en situaciones económicas muy difíciles como familia, muy difíciles. Y cómo el Señor nos restauró. Él es fiel. Él es fiel. Por eso debemos tener fe que todo lo que Dios tiene que hacer en favor nuestro es para nuestro bien, y creer en el poder restaurador, en el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y decir, como decía Jeremías, restáuranos, Señor, restáuranos y sálvanos. Y tercero, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No es nuevo esto, ¿verdad? Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. A menudo la restauración viene cuando estamos dispuestos a seguir las instrucciones ¿de quién? Instrucciones de Dios. La restauración viene cuando estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que experimentaron restauración cuando obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Ahí está el ejemplo simple de Naamán. No era un hombre hebreo, no pertenecía al pueblo de Dios, pero este era un hombre leproso que fue sanado después de obedecer las instrucciones de sumergirse 7 veces en el río Jordán para que su piel sea limpiada. Al principio no quería hacerlo, lo convencieron sus siervos que lo hagan, y cuando se sumergió 7 veces en el río Jordán, fue sanado por Dios. Nuestra obediencia es clave para recibir la restauración que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, concluyendo, la restauración es el corazón de Dios alcanzando nuestras vidas. No importa cuán rotos o perdidos nos sentimos, Dios está dispuesto a restaurarnos, a restaurar tu hogar, a restaurar tu familia. Él no solo repara lo que está roto, sino que lo hace nuevo, más fuerte y mejor que era antes. Si hoy te encontrás en una situación de quebrantamiento, te animo a que confíes en Dios que restaura. Él tiene planes para tu vida, planes de esperanza y planes de un buen futuro. Ahora, para concluir, te voy a pedir que por favor te pongas de pie. Que cierres tus ojos un momento. Cerrá tus ojos un momento y escuchá la voz del cielo. Es mi voz, pero es palabra de Dios. Es para vos, para mí. Y voy a leer Apocalipsis 21. Ustedes saben que ahí Juan estaba escribiendo lo que veía
y que lo que el Espíritu Santo le revelaba. Y él fue fiel a la verdad que Dios le dio. Apocalipsis 21:1. Y dice lo siguiente, escúchenme con sus ojos cerrados, no se distraigan. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Oí una voz potente que provenía del trono de Dios y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su Dios y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios Padre, sabemos que esta palabra se cumple hoy día en nosotros, porque como seres humanos que somos, la nueva humanidad que tenemos en Cristo, esta es la morada que vos ocupas, este es el lugar donde vos estás. Y creemos que nos estás acompañando porque estás en medio de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y te damos las gracias por eso, Dios. Sabemos que esta restauración de nuestra vida será completa cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí serán hechas todas las cosas tal cual lo has determinado. Y nos trae aliento y nos trae fortaleza saber que ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, ni dolor, que son cosas que ahora aquejan a este mundo que está roto. Pero gracias, Padre Celestial, porque aún en medio del dolor y de la dificultad tenemos a Cristo nuestro Salvador. Y sabemos que nuestras vidas han sido restauradas para siempre. Y podemos acudir a ti cada vez que necesitamos esa restauración. Señor, restáuranos porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Restáuranos porque ponemos nuestra fe en ti, en tu poder restaurador. Y restáuranos porque caminamos en obediencia, que es tu palabra. Señor, deseamos que hoy sea el día en que experimentamos la restauración de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y Padre, si hay algo en nuestro corazón que lo estamos escondiendo de ti, si hay en nuestro ser interior ese espacio secreto que no te queremos entregar, Señor, anímanos para que hoy te entreguemos la llave de ese lugar secreto de nuestro ser interior, para exponerlo delante tuyo y que vos restaures completamente nuestras vidas.
Hacelo ahora, Dios. Sé que hay hermanos que están pasando necesidades, Padre. Algunos tienen necesidades económicas, necesidades de salud física, salud emocional. Pero hoy nos hablaste de tu restauración. Y lo hiciste porque sabes y ves, porque el Espíritu escudriña el corazón. Sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Obra ahora, Señor Jesús. Señor, acá hay padres que necesitamos que nuestros hijos vuelvan a Cristo Jesús. Los hemos educado, les hemos hablado de tu palabra. Hemos hecho lo que estuvo a nuestro alcance para que ellos sean hombres y mujeres de Dios. Y por algún motivo se han alejado. O tal vez nunca te conocieron. Restaura esas vidas, Dios. Padre, hay mujeres que solitas ellas tienen que educar a sus hijos por diferentes circunstancias que hayan vivido. Necesitan de tu ayuda, necesitan muchas veces que restaures esos hogares que no están viviendo la realidad que vos has decidido, pero les toca vivir esa situación. Ayúdalas, bendecilas, fortalecelas. Sabemos que el tiempo del pasado que fue malo lo recordás, pero sanás ese tiempo con un tiempo nuevo en el corazón. También hay hombres que tienen que educar solos a sus hijos. Son los menos, pero los hay. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos. Ayuda a los hijos a entender a sus padres, a ayudar a sus padres, a obedecer a sus padres. Ayúdalos, Señor Jesús. Y si hay algo que restaurar en esas relaciones, restáuralos, Señor. Como lo hiciste con Jacob y Esaú. Como lo hiciste, Señor, con nosotros que no te conocíamos y restauraste nuestra relación contigo y fue un momento extraordinario. Tal vez hay matrimonios, Señor, que están pasando un tiempo difícil, un tiempo de discordia, un tiempo de discusión, un tiempo de indecisión. Restaura esos hogares también, Señor. He visto tu poder, Dios, en la restauración de la familia. Que se repita una vez más. He visto enfermos, Señor, restaurados completamente ahora en este lugar. Hay personas que necesitan de tu sanidad, Padre, en lo físico. Restáuralos, sánalos ahora, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y Señor, hay economías que necesitan de tu intervención. Hay escasez en este tiempo, Señor. Pero vos sos el experto en transformar la escasez en abundancia. Sos el Dios de los milagros. Ayuda a aquellos que están teniendo una economía débil, Padre. Ayúdalos para que tengan buenos trabajos, que se hagan puertas de trabajo que ellos puedan realmente realizar y que sean bien pagos, Padre Celestial. Y si hay corazones heridos en este lugar, Padre, si hay corazones que necesitan ser sanados por ti, Dios, sánalos ahora. Sánalos ahora. Si hay que perdonar alguna ofensa, si hay que perdonar algún maltrato, si hay que perdonar a alguien que nos ha lastimado, ofendido, esta es la hora de perdonar. Porque el perdón es restaurador. Esta es la hora. Padre bueno,
Restáuranos. Restaura esta iglesia. Restaura la unidad de esta iglesia. Restaura el poder y la gracia que viene del cielo sobre esta iglesia. Envía, Señor, ese precioso y maravilloso Espíritu Santo descendiendo sobre cada uno de nosotros ahora, llenándonos de ti, Espíritu Santo, llenándonos de ti, llenándonos de ti. Ahora, Jesús, ahora. Sorpréndenos, Padre Celestial. Sorpréndenos. Y Padre, si hay alguien aquí que necesita restaurar su relación contigo, tal vez porque se alejó, tal vez porque aún no te conoce, pero esa restauración es necesaria. No hay cosa más grande y maravillosa que estar a cuentas con Dios, perdonado por Dios. Es el momento. Por eso, Padre, ahora te ruego que nos muestres la verdadera condición de nuestro corazón a cada uno de nosotros. Y Padre, si ahí hay, el Espíritu Santo está mostrando y diciendo: reconcíliate, hombre, varón, mujer, con Dios. Este es el momento. Inquiétalo, inquieta ese corazón. Dale a entender que hay una necesidad de ti en esa vida, Dios. Y si ahora es el momento y que estás deseando en tu corazón de reconciliarte con el Señor, este es el momento de hablar con Dios. Y decirle así, repetí después de mí, decirle así al Señor para reconciliarte con Él. Dios y Padre que estás en el cielo, repetí después de mí. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, confieso que necesito de ti. Confieso que necesito restaurarme, restaurar mi vida contigo. Por eso ahora, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado de ti. Te pido perdón por desconocer tu palabra. Te pido perdón. Pero sé que tenés planes de bien para mí, no de calamidad. Sé que tenés planes para un futuro hermoso. Por eso ahora, Padre, vengo delante tuyo. Te pido perdón por mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Sáname, Jesús. Me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de todo alejamiento. Me arrepiento de todo lo que me privó de ser bendecido por ti. Te entrego ahora mi corazón. Me rindo delante tuyo y lo hago en el nombre de Jesús. Te ruego que me bendigas, me fortalezcas y me ayudes a entender tu palabra. Espíritu Santo, guíame para que la palabra de Dios me sea revelada. Padre, esta oración la hago en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.